Listo. Entonces ahora estamos también con la grabación de quienes no nos acompañan el día de hoy, pero después quieren escucharlo. El tema es economía circular. Y a la pregunta, ¿qué es la economía circular? ¿Cómo funciona? Y es algo para nosotras o nosotros, quiere decir, funciona, eso se puede llevar a la práctica, nosotros lo ponemos a practicar. Sobre esas preguntas y lecturas me gustaría mucho de que tengamos un debate. Para que nosotros estemos, y les felicito porque realmente súper puntuales todas y todos, creo que ya podemos empezar. Encontré un video que no es del día de ayer, pero creo que es de 3 o de 4 años atrás, y me parece muy bien hecho. Son 15 minutos, pero se van a dar cuenta de que esos 15 minutos pasan volando. Yo quisiera de que veamos el video. Yo les he puesto también el link en el chat para quienes a lo mejor algunos lo conocen, otros ya lo han visto. De todos modos, Margarita salió y entra de nuevo, si la admitimos ahora, entonces esperemos hasta que esté en la sala también para arrancar con el video. ¿Listo? Y después pues vamos a dedicarnos a lo que más sabemos, hablar y motivarnos mutuamente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos a empezar con el video, con tal que lo tengo, el arte de la técnica, ¿cierto? A ver, entonces yo creo que tengo que cerrar primero algo para... Ya, listo. Ahí volvemos. Lo más importante es mantener los nervios en esto. Y ahora creo que con compartir el tono... Ya estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Entonces arrancamos. ¿Experimento contigo? Primero voy a darte una serie de datos. El dióxido de carbono, el famoso gas que retiene el calor en nuestra atmósfera, ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial. A causa de ello, la temperatura global ha subido más de 1 grado. Estamos liberando el calor equivalente a 4 bombas atómicas cada segundo. Por eso los polos se están derritiendo. Antes de mitad de siglo, en verano no habrá hielo en el Ártico. Y con el deshielo, cada año el nivel del mar sube 1 milímetro más. Ya llevamos 17 centímetros en 100 años. Esto, más o menos. Puede que en 25 años subamos 1 grado más. Una parte importante de Nueva York quedaría bajo las aguas. Esto es lo que pasaría en Valencia. Esto en Barcelona. Y esto en sitios como la bahía de Cádiz. El impacto va a ser tan fuerte que ya hay quien habla de refugiados climáticos. Predicciones de Naciones Unidas hablan de entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 2050. 13 millones de personas han huido de la guerra de Siria. La perspectiva da miedo. Y hay una parte del proceso de la que ya no podemos escapar. 7 millones de muertes cada año son por culpa de la contaminación atmosférica. Eso es el 12% de todos los fallecimientos. Incluso cumpliendo los objetivos de las últimas conferencias sobre cambio climático, en 25 años, el 5% de los animales se habrá extinguido a causa de esto. Y escenarios más duros hablan de una especie de cada 3. Puede no parecer mucho, pero nuestros nietos mirarán con cara rara las pegatinas de Salva del oso polar, si ya no queda ninguno. Ya vale, gracias. ¿Cómo te sientes? Olvidé que no puedes contestarme aquí. Dímelo en los comentarios, ¿vale? Te diré lo que creo. Puede que todo lo que te he mostrado te haya hecho sentir horriblemente mal. O quizá ya lo sabías y no te ha impresionado demasiado. De cualquier manera, creo que no afectará mucho a tu día a día. Y la razón se llama infoxicación. Una intoxicación de información. Llevas toda la vida bombardeado con noticias catastróficas. Para que no te explote la cabeza y puedas seguir con tu vida, tu cerebro acaba activando una especie de adblocker. Ahora ya es solo ruido de fondo. De hecho, incluso si te sentías mal hace un momento, hay grandes posibilidades de que ya se te haya pasado. Entonces, ¿estamos perdidos? ¿El planeta se va a la mierda y nosotros simplemente pasamos? No, claro que no. Si lo creyera no estaría haciendo este vídeo, ¿verdad? ¿Sabes lo que necesitamos para interesarnos por una historia? Un buen villano. Busquemos un villano. Elijamos al capitalismo.
No voy muy desencaminado, ¿verdad? Son empresas las que contaminan, las que arrasan los bosques, las que extraen las materias primas y combustibles de forma cada vez más agresiva. Pero esperáis si nos vamos a su rival más famoso, el comunismo. El mayor intento de implantarlo ha sido la Unión Soviética, donde se desencadenaron dos de los mayores desastres ecológicos de la historia: convertir el cuarto mayor lago del mundo en un desierto de sal tóxico y el accidente de Chernóbil, que liberó 400 veces más radioactividad que la bomba de Hiroshima. Lo hicieron tan mal que hay estudiosos que dicen que la contaminación fue una de las causas del fin de la Unión Soviética. En este caso, ninguno es peor que otro, porque capitalismo y comunismo comparten algo: la manera en que fabricamos y usamos las cosas. Extraen recursos, los refinan, convirtiéndolos en materiales listos para usar, con los que fabrican piezas, que ensamblan, para darte un producto final que tú usas hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina. Pero no solo al final, todas las fases han producido residuos. Todas contaminan y emiten gases como el dióxido de carbono, que nos calienta tanto, y todas consumen energía, que sacamos de fuentes que también contaminan. Además, algunos productos también emiten residuos. Una vez acaba la vida útil del producto, el proceso se activa otra vez. El villano detrás del capitalismo y del comunismo se llama economía lineal. Extraer para tirar. De 60.000 millones de toneladas de materia prima que extraemos al año, la mitad no se regenerará, la hemos perdido para siempre. Se ha convertido en 2.000 millones de toneladas de residuos al año. Si has pensado que reciclar es la solución, ayuda, pero no basta. Después de tantos años dando la chapa, solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar, con lo que sí, podemos producir una parte, pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar el trabajo. Espera, ya estamos llegando a algún sitio. Si todo esto ha sido para fabricar productos, basta con que cambiemos de hábitos, renuncia a un móvil más moderno. Así no habrá que fabricar, ni refinar, ni extraer. Vive de forma un poco más austera. Todavía extraeremos aún menos. Tengamos menos hijos. Si somos menos residuos. Seguro que has oído propuestas parecidas. Podríamos resumirlas como decrecer. Veamos qué tal se nos da decrecer. Móviles. En el año 2000 había 700 millones. En 2015 pasamos a 7.000 millones. Los teléfonos móviles son ya tan comunes en Sudáfrica o Nigeria como en Estados Unidos. El 90% de los adultos tiene uno. Vehículos. Seguimos teniendo cada vez más. Estados Unidos, por cada 1.000 habitantes, tiene 800 vehículos. Eso es casi un vehículo por persona. China podría llegar a la mitad en 15 años. La mitad no parece mucho, pero su población es el triple. Ahora imagina que casi la mitad de ellos tuviera vehículo. Como ya sabes de dónde vienen las cosas, te puedes imaginar que para superar los 400 millones de vehículos hemos emitido mucho CO2, el gas que nos calienta y pone tristes a los osos. Un momento, ¿qué estoy haciendo? Había dicho que creía que podíamos salvar el planeta y todo eso. Llevamos ya la mitad del vídeo y ¿qué te he contado? 1. El planeta se va a la mierda. 2. La culpa la tiene cómo fabricamos las cosas, la economía lineal. 3. En realidad yo no debería hablarte de esto porque estos mensajes los he oído 1.000.000 de veces. 4. A la vista de las cifras, lo que sí nos interesan son los coches y los móviles. Vale. Yo te dije que te iba a contar una historia que te interesaba. Este vídeo ya no va de salvar a los osos, va de móviles. Te voy a decir cómo conseguir tu siguiente móvil más barato. Y el siguiente, y el de después. Y de alguna manera eso va a solucionar el problema de los osos. Y para eso tenemos que volver a cómo se fabrican las cosas. ¿Recuerdas? Extraer, refinar el material, fabricar componentes y ensamblarlos en un producto que usamos y tiramos. En el proceso llenamos el mundo de mierda. ¡Ojo a esto! Aquí estás tú. Cuanto más nos alejamos de ti, del usuario, más caro va siendo todo. Estas primeras fases cuestan un huevo. Y cuanto más extraen, cuanto más refinan, cuantas más piezas fabrican, cuantos más productos ensamblan, más dinero se gastan las empresas. ¿De dónde crees que recuperarán ese dinero? Del precio de tu móvil, claro. Y este móvil ya sabes en lo que acabará convirtiéndose. En un residuo. Ahora, imagina que hacemos que nuestro móvil se pueda reparar fácilmente. Algo que ahora es raro de ver. Mucha gente se compraría otro solo porque se le ha roto la pantalla. Pero móvil que se repara, móvil que vuelve a ti. Eso es un móvil menos que se fabrica. Ahorro para la compañía, que puede extraer menos, refinar menos,
fabricar menos, ya sabes, todo esto. Todos los teléfonos podrían costar menos si fueran fácilmente reparables, porque habría que crear menos terminales. Bueno, te había prometido un móvil más barato y aquí lo tienes. Ah, espera, la empresa quiere ganar dinero, no solo ahorrárselo, ¿vale? ¿Cómo consiguen que compremos un teléfono cuando todavía funciona bien el que tenemos? Innovan, inventan una cámara mejor o una batería más larga. Si hemos hecho que el móvil se pueda reparar fácilmente, ¿por qué no innovar y hacerlo actualizable? Lo llevamos a la fábrica, lo abrimos, le metemos este chip de nueva generación y listo. Así regresa a nosotros actualizado. Y ojo, que como no hemos producido un teléfono nuevo, la compañía se sigue ahorrando una cantidad loca de pasta. Podrías tener siempre el último modelo y como solo hay que fabricar algunas piezas, tú les comprarías encantado una actualización que cuesta menos que un teléfono fabricado de cero. De nuevo, mucho menos extraer, refinar, fabricar. ¿Ves el truco en lo que estoy haciendo? Todo ese horrible CO2 que emitimos en cada fase nos lo estamos ahorrando cada vez que no las ponemos en marcha. Pero aún podemos tunear esto mucho más. Como te dije, de los residuos no conseguimos reciclar ni la mitad. Esto tiene una razón. No están pensados para ser reutilizados, son residuos. Pero ¿y si diseñásemos la tecnología para que fuese mejor basura? En ese caso, cuando ya no podamos reparar o actualizar nuestro móvil, sus piezas están pensadas para volver a transformarse en materiales, con los que crearemos nuevas piezas que se transformarán en nuevos teléfonos. Los materiales han regresado y otra vez que no hemos extraído. ¿Recuerdas cómo se llama la forma actual de fabricar cosas, no? Se llama economía lineal. Exacto. ¿Sabes cuánto CO2 dejaríamos de emitir si fabricásemos, como te he dicho, productos reparables, actualizables y con materiales que puedan tener varias vidas? Hay estudios que apuntan que hasta un 70% menos. ¿Y la energía? ¿También deberíamos fabricarla así? ¿Podríamos hacer algo parecido? Esto que hemos hecho tiene un nombre: economía circular. La Unión Europea está flipando con esta idea y está empezando a apoyar con muchísimo dinero las iniciativas de economía circular. Creen que si la adoptásemos, reduciríamos los residuos urbanos en un 65% para el 2030. La economía circular busca eliminar la palabra residuo. Por ejemplo, los residuos que aún se emiten, como el gas que sale caliente de esta fábrica, se podrían emplear para otras cosas, como calentar una ciudad cercana, o las piezas que están anticuadas. ¿Por qué no vemos si le sirven a alguien? Este chip da de sobra para una lavadora inteligente. Otra industria que se ha ahorrado pasos y otra vez que todos ganamos. Bueno, nuestros teléfonos serían mejores y más baratos. Las compañías se ahorrarían miles de millones de euros y estaríamos salvando el planeta. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya está todo resuelto. Si queremos salvar el planeta, lo que tenemos que hacer es dejar de bombardear con datos, osos y demás que la gente ya ni siquiera percibe, y empezar a fabricar así los móviles, reparables, actualizables y diseñados para ser auténticamente reciclables. El móvil es solo un ejemplo. Esto aplica a cualquier cosa que se fabrique. Cuando este coche se queda viejo, el fabricante te lo compra porque sus piezas están preparadas para ser reutilizadas. Estos vaqueros se hacen con vaqueros viejos. Ahorran el gasto de cultivar e hilar nuevo algodón. Hasta las verduras. Los envases podrían ser de materiales fáciles de compostar, de convertir en abono para cultivar más plantas. Te invito a que googlees un poco sobre economía circular. Bueno, pero nos preguntábamos por los problemas. Pues un problema podríamos ser nosotros, los consumidores. Para que las compañías te bajen el precio, deberían estar seguras de que los materiales van a volver. Una manera fácil es que el móvil fuera de su propiedad. Si fuera así, a ti solo te lo alquilarían. De esta manera, podrían recuperar sus piezas cuando las necesitaran, ahorrándose y ahorrándonos estas partes del proceso. Entonces sí lo diseñarían para que fuera desmontable y reutilizable. ¿Estaríamos dispuestos a tener un móvil de madre, pero no poseerlo? La respuesta podría ser, ¿y por qué no? Hay cosas que no poseemos. No te planteas comprarte un tren, te compras un billete, así te sale más barato. Y fíjate en las webs de compartir coche o las tarifas planas de series online. Hay cada vez más modelos que se basan en no poseer. Aún así, no estoy siendo un optimista. Al fin y al cabo, quienes tendrán que hacer toda esta innovación serán las empresas. ¿Lo harán? Buena pregunta. Verás, este es un vídeo hecho por encargo. La Fundación Cotec para la Innovación nos ha contratado a nosotros para hacerlo. En Cotec están precisamente las administraciones, como ayuntamientos y cosas así, y las grandes empresas. O sea, los que tendrían que realizar e impulsar este cambio. Así que es buena señal que nos hayan encargado el vídeo. Aún así, no todos los días tiene uno la oportunidad de tirarle de las orejas a esta gente, así que vamos a aprovechar. A mí estos señores me recuerdan a mis padres.
que me decían siempre que jugar a videojuegos es perder el tiempo. Lo que ellos no sabían era que muchos videojuegos son pura economía. Te pasas el rato construyendo cosas. Buscas oro, piedra y madera y las puedes usar para fabricar castillos y movidas así. Y la partida empieza a ir mal si tienes 2 de oro, 1 de piedra y 3 de madera. Yo el mundo real lo veo igual. Tenemos 7 de carbón, 10 de petróleo y 5 de hierro. Pero seguimos usándolo sin preocuparnos. ¿Y cuando estemos a 0? Lo que sí hay en la vida real es 500 de residuos. Somos pobres en recursos pero ricos en basura. ¿Qué ocurriría si todo eso que estamos tirando se hubiera diseñado para poder reaprovecharse? Tendríamos de nuevo 20 de carbón, 20 de petróleo y 20 de hierro. Remontaríamos la partida. Ahora tengo que terminar. Sé que tienes dudas y que los señores de Ecotech querrían que te lo contásemos todo, pero no podemos resumir todos estos estudios de economía circular en un vídeo de 15 minutos. Así que tendremos que terminar de otra manera. Cuando la sonda Voyager llegó al límite del sistema solar, apuntó hacia atrás su cámara, buscando la Tierra, y nos envió la foto. Nos costó, pero nos encontramos. Ese puntito somos nosotros. Millones de personas flotando en el vacío. A veces fantaseamos con que venga alguien de otro rincón del universo a darnos un toque de atención. Os vais a cargar ese lugar tan hermoso. Pero aún no ha venido nadie. Para salvar el planeta, solo nos tenemos a nosotros mismos. Por una vez parece que ecologistas, consumidores, empresas y estados tenemos una herramienta para entendernos en este tema, la economía circular. Es una de las pocas veces que ocurre. ¿Desaprovecharemos la oportunidad? تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. ¿No tiene audio, don Jorge? Te agradezco mucho, Catherine. Lo tenía apagado y por supuesto, como no puede ser distinto, lo olvidé. Digerimos el mail y nos metimos en media 6 en el chat. Alguien ha escrito, entonces voy a ver también. Margarita dice, no consigo habilitar el audio, no escucho. Alguien me manda mensajes, ¿qué hacer? Estoy con celular. Margarita, eso es una buena pregunta ahora. No sé qué se hace en este caso, pero a lo mejor, Margarita, si tú nos entiendes ahora, ¿nos escuchas? A ver, vamos a ver si el... No, es... Margarita, yo creo que hay que lograr entrar, pero ella entró varias veces. No sé, ¿alguien de ustedes conoce esa situación de que está con celular y que no logre al final escucharnos? ¿Qué se hace en este caso? Si ya ingresó a Wi-Fi, donde dice Wi-Fi, hay dos en el microfonito. Quizás no, cuando uno ingresa desde celular aparece una información, ¿no? Si uno quiere... Ah, no, no es Wi-Fi, Catherine, pero aparece un ¿tú puedes mensaje y hacerme ahí un uno lo favor? habilita. Tú puedes hacerme un favor, tú vas al chat y le mandas esa explicación a Margarita para ver si ella logra con esto, ¿de acuerdo? Ya, ya. Te agradezco mucho. Bien, entonces mientras que Caterina está ahí solidariamente dándole una idea a Margarita cómo logra, y Julio va a cambiar el dispositivo, no tengo micro ni cámara en esta computadora, listo, de acuerdo. Pero no te pierdes nada, ahí si salgo más y entras, nosotros te habilitamos enseguida de la sala. Bueno, dediquémonos entonces a la economía circular y al video, que a mí personalmente me gusta mucho.
porque al final empieza de manera muy tecnócrata, muy como que es fácil y después se profundiza cada vez más, ¿cierto? Viendo los roles, los posibles roles que podemos tener como los consumidores, que hace falta para que sea atractivo para empresas, pero también la seriedad de la situación, ¿cierto? Cuando dices al final que estamos al punto de embarrarlo y de acabar con el planeta, que es de manera muy generosa, porque yo creo que quien acaba con quién es al revés. Nosotros no somos capaces de acabar con el planeta, ¿no? Es más bien, creo yo, de que el planeta empezó a deshacerse de nosotros. Y si no entendemos la lección aprendida, pues va a ser de mal en peor y después a muy peludo, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes de la economía circular? ¿Puede ser una posibilidad? ¿Es algo más bien ingenuo? ¿De pronto ya se está dando? ¿Qué creen ustedes? ¿O es al final algo lo que tampoco va a lograr dar respuestas más contundentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué tienen ahí como desde la emotividad? ¿Cómo les pinta el tema? Abren el micrófono o levantan la mano y se lanzan. Bueno, creo que nadie se anima todavía, pero bueno, desde la emotividad, como dice Jorge, la primera reacción siempre sale de la emotividad. A mí me gustó el video, ¿no? Pero como tú también mencionas, pareciera algo tan sencillo y tan simple, ¿no? En una economía altamente consumista, donde hay que realmente trabajar a distintos niveles y en distintas dimensiones también, ¿no? Para concientizar a la gente. Como también dice el video, hay una saturación de mensajes sobre toda la problemática que se está generando a partir de este alto consumismo que tenemos los humanos y que está afectando al planeta. Y como tú bien dices, que nos van a expulsar al final del planeta, no nosotros vamos a destruir al planeta, ¿no? El planeta va a continuar, pese a cualquier hecatombe que pueda haber climática, ¿no? Va a sobrevivir, se va a adaptar, van a seguir habiendo otras especies, algunas especies se adaptarán a las nuevas condiciones. Lamentablemente los humanos no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, creo que la economía circular, pese a que se presenta tan simple, yo la veo bastante compleja, ¿no? Justamente me tocó a mí investigar para hacer un plan estratégico donde incluí la economía circular y aún no se ha avanzado mucho, por ejemplo, en generar insumos para los procesos productivos o de fabricación de algunas maquinarias o equipos que se necesitan, por ejemplo, para si estamos hablando de economías más amigables a la naturaleza o con la naturaleza y con el medio ambiente, que no se han logrado hasta ahora, no se cuentan con tecnología que se pueda adaptar a procesos tal vez más locales que quieran entrar con un enfoque de economía circular, ¿no? Entonces, hay que diseñar una nueva manera de hacer la economía y eso implica generar bienes y servicios adecuados a este nuevo enfoque, ¿no? Entonces, y eso ¿será que tenemos tiempo para diseñar todo un proceso productivo donde bienes y servicios cumplan con estos principios que plantea la economía circular? Hay el interés de las grandes empresas capitalistas realmente, de las que dominan el mercado global, de hacerlo. Entonces, en muchas películas hemos visto que al final la gente que tiene grandes recursos, tiene gran cantidad de recursos, quién sabe ahorita si ya están asegurando su futuro de ellos y de su familia de aquí al 2050, ¿no? Irse a otro planeta, porque no hemos dado cuenta, por ejemplo, que las películas a veces no están tan lejanas de la realidad, de lo que ha pasado, lo que se ha previsto en el pasado a lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que estas grandes empresas que manejan millonarios o multimillonarios recursos, no les interese lo que vaya a pasar con el ciudadano en común.
pero también creo que deberíamos asimilarla nosotros, ¿no? En los territorios para ver cómo se puede aportar a que realmente sea viable desde esta perspectiva, ¿no? Desde nuestro vivir. Esa sería mi reacción, porque yo lo vi el video antesito de empezar y otra vez lo he visto ahora y me he quedado con esa impresión. Muchas gracias, Sheila. Adriana tiene abierto el micrófono también. Julio, Ya, Julio, adelante. creo que tanto el video como nos presenta el drama que vivimos, ¿no? Que el consumismo nos está llevando, o el consumo lineal, como señala el video, nos está llevando a la destrucción del planeta y de la vida, ¿no? Yo creo de que la economía circular nos plantea varios temas, ¿no? Uno, el consumo responsable, el consumo y el uso responsable de las cosas. Y tiene que ver con lo que creo que en algún momento tú hablabas, no sé si es el decrecimiento, qué postura enfrentamos a eso. Y acá hay dos visiones, ¿no? Por un lado, los pequeños sectores conscientes que tratamos de ver que haya un consumo responsable o también que vayamos intentando usar solamente lo que es necesario, ¿no? Y el decrecimiento de la sociedad. Y lo otro, que hay una batalla contra un gran monstruo, ¿no? Que es el mercado, que es la propaganda y que es el sistema, que todos los días nos mete a la cabeza que el éxito, la felicidad, el progreso se mide cuanto más cosas tienes para gastar, cuanto más cosas derrochas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el ejemplo de los móviles, hoy día los jóvenes son más felices cuando hay la oportunidad de comprar el móvil más moderno, ¿no? El que está de última, el que tiene mejor cámara, el que tiene mejor pinta, ¿no? Y no es de ahora, ¿no? Es de hace muchos años, ¿no? O el que no tiene un móvil en la mano para salir a la calle, todo el mundo lo ve como algo como menos, ¿no? O hay veces todavía encuentras en algunas personas mayores que usan el móvil que no tiene para WhatsApp, que no tiene para internet, solamente para llamadas. Y lo ves como algo, no como alguien que no le interesa eso porque le absorbe parte de su vida, sino como el que no está a la moda, como el que no está al día, o que es un pobre tacaño, ¿no? Que no se compra un móvil moderno. Y eso es el sentido común de la gente. Y en el sentido común, en el relato, digamos, nos ha ganado la propaganda. Creo que en la última vez que estuvimos en el local de Acovicruz, un ejemplo de qué es lo que nuestros hijos ven como obsesión, ¿no? Como sinónimo de éxito. Es la opulencia, las cosas a veces más simplistas, ¿no? Desde lo que comen, desde la comida chatarra, desde lo que usan, ¿no? O desde lo que visten y de lo que se consume. Pero eso se ha impuesto, ¿no? Hay un modelo. Los grandes medios de comunicación nos han impuesto y pareciera que hay una lucha desigual, ¿no? Desde los pequeños espacios, que eso no significa que lo abandonemos, ¿no? Pero que es básicamente una conducta de resistencia, ¿no? Es una convicción de resistir a no ser absorbido. Yo en algunas conversaciones con amigos que andan metidos en las actividades sociales o políticas, le digo, el gran drama es que hay muchos que admiran a Pepe Mujica, ¿no? Pero nadie lo quiere imitar, ¿no? Cuando él habla de la honradez o de la forma de hacer política. Igual, en la vida, muchos que hablamos de estas cosas, ¿cómo lo llevamos eso a la práctica concreta, a la vida diaria, ¿no? Creo que esa es una de las contradicciones,
pero que tiene que enfrentarnos, ¿no? O sea, tuve algunos apuntes ahí, que cómo esta economía circular de pequeñas experiencias locales, ¿no? Creo que también está dentro de uno de los objetivos del milenio, de los últimos encuentros de Naciones Unidas, ¿no? Y que puede ayudar a promover un nivel de conciencia y de cuidado de la vida, del planeta y del cambio climático, ¿no? Eso sería lo que... Muchas gracias, Julio. Adriana tiene el micrófono abierto y también Caterine. ¿Quiénes quisieran dar uso de la palabra? Hacer uso de la palabra. ¿Yo? Sí, Caterina, adelante. Sí. Bueno, me gustó bastante el video, bastante reflexivo. Y decía usted, ¿no? Al inicio de este espacio, ¿cómo funciona? Ajá. Y después de ver el video y escuchar a los compañeros que han antecedido con la reflexión y sus aportes, decía yo, me ponía a pensar, ¿no? Pues es cambiar nuestro chip. Es cierto, nos bombardean con bastante información que consuma, que renueva, que actualiza, pero seamos conscientes. Y bien decía también en el video, ¿no? Empecemos nosotros, no esperemos que otros lo hagan, empecemos nosotros. Y me ponía a pensar, ¿no? Que yo recuerdo a mi abuelita, cuando yo era niña, pues las latas de manteca, su canastito para ir al mercado, y me ponía a pensar, y bueno, y hace mucho que igual he dicho, ¿y por qué yo no empiezo con eso? ¿No? Entonces, ¿por qué sigo esperando que otros lo hagan? Si yo con pequeñas acciones, y creo que en otros encuentros también hemos hablado de esto, ¿no? De poder no convertir aquello que consumimos, como decía en el video, en residuos, sino que reutilicemos, reparémoslos, aunque nos digan muchas veces, a los latinos generalmente nos dicen son cachivacheros. Entonces guardamos las cosas, archivamos, pero esas cosas que utilizamos, esos objetos, pues nos sirven, ¿no? Por ejemplo, yo soy una de las que las botellas, si alguien, no es que consuma bastante gaseosa, pero si alguien me invita o hay algún evento en casa, yo las reutilizo. Les digo, déjenmela ahí para mis macetas. Entonces la utilizo como macetita, o en algún momento si alguien pinta la casa y deja vales de pintura, igual siempre les digo, déjenmela ahí para yo utilizarlo como bote de basura, o para las mismas, igual para mis mismas plantas, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? La economía circular, bueno, desde lo más pequeño que somos nosotros, de poder empezar ese cambio, ¿no? Y así como esta pequeña comunidad, quienes nos sentamos a reflexionar, a hablar sobre estos temas, que esos cambios vayan, ¿no? Con ese, como les decía, con ese cambio de chip, ¿no? Y bueno, ya vemos que no somos los únicos, ¿no? Que queremos, sino que también hay otras personas que hablan de estos temas y empiezan los cambios por uno mismo. Entonces, ese era mi aporte. Muchas gracias, Caterina. Adriana. Sí, yo parto con eso de lo de Kate, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, este cambio lo vamos a generar a partir de nosotros. Así sea una pequeña cosa, pero ya es un cambio. Esperar el cambio, así como nos muestra el video, que me pareció súper interesante, lo he visto 2 veces también, hasta que mientras tengamos recursos naturales, el modelo no va a cambiar. O sea, porque hay recursos y hay que seguir explotándolo es más fácil, ¿no? Entonces, cuando se agoten realmente, pensarán las empresas que ellos nos van a perder reutilizando. Ya se dará eso que nos muestran en el video, que sería lo ideal que se haga a partir de años atrás, pero nada, no se va a dar mientras haya recursos naturales para seguir explotando.
Entonces, pero eso de esa economía circular hay que ir motivándola en nuestro entorno más pequeño, volver al trueque, como se hacía antes. Yo no tenía, por ejemplo, azúcar, pero mi vecino tenía e iba ni siquiera con una fuente o con un canasto, con una tutuma con huevos. Y le decía a mi madre, anda donde fulanita de tal que tiene azúcar y cambiarle estos huevos por azúcar. O sea, se vivía en comunidad. La gente que el vecino acudía, présteme mientras tanto una cebolla que no he cosechado la mía. O sea, había realmente comunidad. Y eso, la necesidad nos va a obligar y ojalá que no sea solo la necesidad, sino no esperar a la necesidad, sino ir generando la conciencia de retomar esas buenas costumbres que teníamos antes, ¿no? De vivir en comunidad, de realizar el trueque, el intercambio y de hacer lo que yo te decía cuando estuviste en Santa Cruz, volver a reparar el zapato, volver a reparar la bici, o sea, cuidar el auto que tenemos, haciéndole buen mantenimiento que no nos obliga a que a 5 años, como ya está devaluado y hay nuevos modelos, hay que cambiarlo. Entonces, es empezar a generar conciencia y somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar y cambiar nuestro entorno. Gracias, Adriana. ¿Quién más quisiera? Alejandro. Super. Gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. He escuchado atentamente las exposiciones o las reacciones de los participantes y el video. Y como siempre les voy a compartir mis reacciones espontáneas, digámosle así, no sistematizadas. Lo primero que se me ocurre cuando he visto el video y Jorge ha lanzado las preguntas, ¿es factible? ¿Lo podemos aplicar? Etcétera. Inmediatamente a mí me han salido las respuestas, sí es factible, sí lo podemos aplicar, no hay problema. Y después de eso me surgieron algunas dudas. Primero, hay hartas personas alrededor nuestro y desde mucho tiempo atrás desinteresadas o ocupadas en sus quehaceres, pero desinteresadas en una mirada más grande, en una mirada más allá de lo familiar, más allá de lo comunal. Una apatía, no le interesan muchos temas de urgencia. Entonces, eso fue uno de los otros temas que me salió a la cabeza. Después me salió a la cabeza instituciones que reproducen un modelo. Y en nuestro país, bueno, creo que el modelo del decrecimiento está más para los países europeos, que todavía tendrán una importante industria, y nuestros países, en el caso de Bolivia, lejana todavía la industria, ¿no? Entonces, es un sueño todavía, ¿no? No tenemos nuestros problemas pasan más por cuestiones más locales, ¿no? Por problemas como la contaminación agrícola, la contaminación minera, la tala, los incendios de los bosques, la deforestación, la energía, el autotransporte, el consumo de energías. En realidad son problemas más chiquitos, pero que igual, y las basuras en las urbes crecientes, ¿no? Increíblemente basurales por todo lado, que nadie sabe qué va a hacer, desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande. Entonces, nuestras escalas creo que son diferentes, eso me va saliendo, ¿no? Y por supuesto, después de eso, y coincido plenamente con lo que decía Adriana en el tema de los valores, ¿no? Hay un cambio de nuestros valores. Aparte de esa apatía, no quiero decir que es sinónimo de la modernidad, esa apatía también viene un poco más de antes. Esa apatía de poder luchar por nuestras cosas, nuestras reivindicaciones, o compartir criterios o ideas y
sumarnos en propósitos compartidos, a veces medio difícil. Cada uno tiene su idea y cada uno apuesta por lo suyo. Me parece que entonces esos valores como la reciprocidad, la austeridad, la solidaridad, el cuidado, me parece que es también importante una pista que debería ayudarnos en la medida de esta economía circular, entre comillas, a tener esos principios que acompañen esas economías circulares, ¿no? Porque eso no se sustenta solamente en la máquina ni en la tecnología, sino en principios que aplican las personas. Y bueno, desde nuestras escalas yo creo que eso es, importante, ¿no? Y por supuesto que las soluciones deberían ir al lado en el caso nuestro, de generar empleabilidad dentro de ciertos marcos y límites de la naturaleza y austeridad, y practicar nuestros valores en esos marcos. ¿Para qué? Para tener entre comillas, ¿será posible? Y la última pregunta que me surgía, tener un entorno sano, aislado del resto del mundo. Wow, ahí me he quedado con la siguiente ilusión. Yo creo entonces que deben haber personas desinteresadas, etcétera. Debe haber personas activas, instancias activas, propositivas, que agenden agendas pequeñitas alrededor de la preservación de estos valores culturales, la movilización o promoción de modelos alternativos, etcétera. Pero ocuparnos, creo que en el fondo ocuparnos. Eso quería decir. Alejandro, muchas gracias. No veo ahora micrófonos abiertos, pero tengo algunas preguntas que giran en torno a lo que es el tema como tal. Bueno, lo último, Alejandro, lo que tú mencionaste, a mí me sonaba mucho eso como de, en lo pequeño, ¿acaso que tiene sentido? Que sí tiene sentido, tú lo dijiste, para mí también, porque es el único camino, y es el camino de la coexistencia, de empezar en lo pequeño, de hacer las cosas de manera distinta. Cuando en lo grande sigue en el ritmo, en la manera como se está dando. Entonces yo creo que la economía circular, en lo pequeño, creo que empieza con esto. Y ahí sí estaríamos en nuestro poder como consumidores, ¿cierto? Adriano, tú mencionaste la toma de conciencia, ¿cierto? Creo que ese es el primer paso. Y yo diría de que en eso no estamos tan mal, ¿cierto? Ya creo que tenemos bastante conciencia, pero también creo que caímos muchas veces en la trampa de la inconsecuencia, de que ya hemos tomado conciencia y sin embargo en el momento de consumir, pues sacrificamos o nos olvidamos o pensamos que no podemos escaparnos de eso, cuando yo creo que sí se puede, porque si nos hacemos las preguntas, cuando nosotros nos vamos a comprar, a consumir, y supongamos de que no es algo superfluo, sino que compramos lo que necesitamos comprar, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hacemos la pregunta de no comprar ante todo empaque, sino el producto, ¿cierto? De no utilizar bolsas plásticas. Pero ¿cuántas veces hemos pensado por ejemplo, de no comprar latas? Yo que a mí me gusta la cerveza, ¿cierto? Y seriamente, sí, de comprar latas al final es una porquería. Primero porque se desgasta. ¿Qué pasa con el aluminio? Uno puede decir, sí, lo reciclan, claro. Hay que hacerse la pregunta primero, el líquido que está dentro de esas latas. Es lo mismo que cuando la botella es de plástico, asimilan polímeros, ¿no? Del plástico, como también asimila la bebida que ingerimos, se queda con partículas de esos metales, que son nada saludables, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto pensamos también muchas veces cuando compramos algo en botella, que no sea una botella de plástico, sino que sea, en el mejor de los casos, una botella de vidrio? Y por encima, que sea una botella retornable. ¿Cuántas veces nos hacemos la pregunta? Y la otra pregunta que yo me hago siendo consumidor es el tema de la obsolescencia programada. En el video nos hablaron un rato de eso, creo que todos ya sabemos esto, ¿cierto?
de que muchas veces la anécdota del refrigerador de la abuela que hasta hoy en día funciona y el que compramos nosotros, si es por mucho, a los 10 años echa la mano, ¿cierto? Deja de funcionar. Y diseñar de tal forma que es imposible de repararlo porque no se consiguen las piezas, de pronto ya no hay nadie quien se dedica, digamos, a repararlo. Entonces la pregunta también es, ¿hasta qué punto nosotros cuando compramos, por ejemplo, un electrodoméstico, hasta qué punto nos fijamos por el criterio de minimizar la obsolescencia programada en el momento de la compra? O que compremos, por ejemplo, en una tienda que además de vender, se dedica al servicio de la reparación o al mantenimiento, que casi ya no existe, ¿cierto? Pero también es que en parte nosotros como consumidores, si empezaríamos a premiar por la compra a aquellos pocos operadores de venta que al final también, digamos, se dedican, digamos, a brindar un servicio de conseguir repuestos, de ofrecer también reparación, ahí sí estaríamos dando un primer paso para disminuir un poco la obsolescencia. Eso a mí parecer, tenemos algo en la mano que a lo mejor como argumento o como palanca, que no sé si siempre lo aprovechamos lo suficientemente. ¿Para qué? Para premiar o para empezar a crear condiciones en el mercado. Y ahí sí paso también a lo que es la sociedad en el conjunto, lo que se escapa de la posibilidad de cada quien de nosotros, porque la sociedad o el Estado también podría hacer un montón de cosas que no lo hace. Y parece que en América Latina, Catherine, tú dijiste, nosotros somos los del cachivache. Me parece muy bien de que la gente se cursiva o por la necesidad económica dice, no lo votamos, eso es un recurso que me va a servir de alguna manera. Eso me parece muy bien, ¿cierto? Pero yo creo que lo hacemos por la necesidad económica o por la conciencia también ambiental. En el momento de la compra, en el momento de la compra, de comprar, de reducir drásticamente la compra de empaque y de basura, sino de limitarse a comprar el producto que realmente nos interesa. Pero la sociedad y el Estado podría hacer mucho, de premiar mucho más el reciclaje y de gravar, para no decir castigar, a quienes producen basura. ¿Saben por qué en Alemania yo no compraría latas de cerveza? Porque casi cuestan el doble de lo que cuesta la cerveza en botella de vidrio. ¿Y por qué? Porque el Estado les clava un impuesto ambiental a los que venden cosas en latas que el consumidor no está dispuesto a pagar tanto más. O sea, eso va por el bolsillo, ¿cierto? Si la conciencia no puede, pues el bolsillo sí puede. Entonces yo creo de que el Estado, que eso no somos nosotros, ¿cierto? Tiene mucha posibilidad de conducir el comportamiento. Es lo mismo que utilizar carro o no. En muchas ciudades de Europa, sí, usted puede manejar el carro por el pleno centro, pero no pregunte por lo que es el costo del parqueo, que es costosísimo. Es costosísimo. Y con esto, hasta los que están enamorados de su carro empiezan a hacer números diciendo miércoles, mejor que me hubiera tomado el metro, el bus o no sé qué cosa. O sea, el Estado tiene ahí muchas posibilidades, que yo creo que en este sentido, en el continente de los cachivacheros, para quedarnos en el término de Catherine, también estamos como jugando en la segunda liga, pero depende de nosotros como sociedad de hacer algo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Por un lado, sobre la posibilidad de nosotros como consumidores. Ya estamos al tope de aprovechar nuestras posibilidades para encaminar hacia algo lo que podría ser una economía circular, signo de interrogación. Dos, ¿qué podríamos hacer y pincharle para que el Estado empiece a volverse incómodos y de no premiar a los que más basura producen? Y tres, que es una pregunta que va más allá de esto, Alejandro, tú lo mencionaste, el decrecimiento, que es un tema mucho más, digamos, del norte, sí, pero el decrecimiento y también la economía circular puede ser un boomerang que nos puede dar muy feo en la cabeza, porque en la medida en que la economía circular disminuye, como nos ha mostrado el video,
si logra disminuir drásticamente el uso de materia prima, que sería una maravilla, pero va a tener un efecto inmediato sobre la baja de la demanda de los productos extractivistas de la que viven muchos países en el sur global. Caso de Bolivia, por ejemplo, cierto, minerales. ¿Eso qué significa también? De que si no nos preparamos y avanzamos como sociedad y como Estado, eso nos puede salir caro por el hecho de que como estamos demasiado atrás. Yo pienso también de que en esto el norte y el sur y el norte, ahí sí al norte le corresponde también una corresponsabilidad de ayudar también a que donde haya voluntad de salir, digamos, de este dominio extractivista, de que se logre superarlo y diversificar, digamos, la base económica, digamos, de los estados, porque por el momento estamos adictos, digamos, al extractivismo, ¿cierto? Y el extractivismo está alimentado por la demanda, sobre todo de la economía mundial, porque no es circular. En la medida en que se encamina hacia lo circular, va a tener efecto. Entonces, eso sería la tercera pregunta, que también es bastante ampuloso. ¿Qué podemos hacer ante esto? Hacemos una segunda ronda de opiniones sobre lo que lanzaba yo como signos de interrogación. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Julio y Adriana. Esta vez, no, Palmira. Palmira, empezamos con Palmira. Palmira, adelante. Ya, yo sobre la primera ronda, que me quedé un poquito atrasadita. Ok. A ver, Habla sobre la creo primera y la segunda ronda. Entonces, matas las dos. Adelante. Yo creo que, y siempre, bueno, es mi postulado de que mientras el ser humano no cambie sus prioridades, sus supuestas necesidades para vivir, no vamos a cambiar, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista donde se premia y se alaba todo lo material, ¿no? Todo lo que podemos sentir con los 5 sentidos, que supuestamente son los únicos que existen, ¿no? Todo lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede saborear, ¿no? Lo que se puede oír, ¿no? Y creo que me faltó otro sentido. ¿No? Entonces, pero sin embargo, no lo es todo, ¿no? No solo con eso, con la manifestación de esos 5 sentidos podemos vivir. Cuando aprendamos a vivir y a sentir con el corazón, nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos esas cosas materiales, ¿no? Porque alimentar el alma y lo que buscamos, la felicidad, la paz, no nos lo dan las cosas materiales. Cuando de verdad empecemos a cambiar la forma de vivir y empezar a sentir en base al corazón, a lo que te dice tu alma, a lo que llamamos la química, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una pareja se conoce, no se enamora por lo que está puesta la persona, o por el auto, tal vez sí, tal vez sí, ¿no? Pero no es amor sincero, ¿no? Entonces, antes los antiguos siempre se fijaban en la química, ¿no? En lo que le atraía, cómo era esa persona, sus valores, sus gustos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver, ¿no? A reeducarnos y empezar a vivir de esa manera, ¿no? Empezar a valorar la vida a través de nuestros sentimientos, a través del corazón, el alma. Solo así creo que vamos a cambiar este sistema, ¿no? Dejando de pensar de que las cosas materiales nos hacen felices. No, un buen carro, una buena ropa, un buen celular, no nos hace felices, ¿no? Ahí estamos alimentando solo a nuestro ego, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podemos tener mejores resultados, ¿no? Y sí, sobre la economía circular, yo creo que sería una alternativa, ¿no? Una alternativa, pero acompañada también de esta transformación personal, de desarrollo humano que también necesitamos, ¿no? Empezar a ver las cosas de manera diferente. Ese sería mi aporte. Tenía el micrófono cerrado. Muchísimas gracias a ti, Palmira. ¿Y quienes tienen ahora abierto? Moisés tiene abierto el micrófono. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, hola. Qué chévere Jorge. que estás con nosotros y adelante. Gracias, gracias. Hola a todos, a todas. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Pues sí, a lo que tú decías, Jorge, yo la verdad me siento un poco víctima de este sistema de producción que solo piensa en el dinero
y que al final te terminas quedándote tú con cosas que no sirven. Yo me acuerdo de mi podadora, yo tenía una podadora y mira que yo le he querido dar toda la vida posible a esa podadora, pero lo primero que las ruedas eran de plástico, se deshicieron, pero no la tiré, así que me fui y me compré otras ruedas, unas ruedas de gomita, de acero, así que se las puse y todavía trabajaba la cortadora de césped, ¿no? Entonces, después ya se le empezó a partir por encima el chasis de plástico. O sea, y lo tuve que coser con alambre, todo, pero... Y ya después me empezó a fallar el motor, que hacía un ruido terrible, y al final tuve que abandonar ya la idea de que este producto podía servir más allá para alargarle la vida, y al final este es el problema que sufrimos todos, que aunque tengamos la intención de no utilizar o de reutilizar, tenemos el tema de que las cosas se están fabricando para un determinado tiempo. Y lo que tú tienes en realidad es en realidad un producto que vas a necesitar comprarlo otra vez. Entonces es de ahí, mientras no va a ser posible la economía circular, por lo menos a mi opinión, sí todavía dejamos en manos la producción de gente que solo piensa en ganar dinero. Entonces, ¿cómo sería una alternativa? Tú dices, ¿qué alternativa hay a eso? Pues a mí se me ocurre que las ONGs y el Estado mismo debería ser quien asuma la producción de estos productos o bienes estratégicos. Te lo pongo ahora que estoy en España, mira, hay aquí bicicletas, patinetes y motocicletas eléctricas para alquilar. No necesitas comprarte una. Nada más te sacas el carnet y ya con eso puedes andar. Pero cuando agarras un patinete y te vas, ese patinete se puede caerse, puedes darle el peor trato que quieras, pero ese patinete o esa bicicleta no se destruye. Y a mí me llama la atención eso. ¿Por qué? Porque ha sido fabricado previamente para soportar todo ese mal uso, o no mal uso, sino todo ese trajín que se le da. Entonces yo digo, lo que en realidad no hay voluntad del productor de los patinetes, de los autos, de las bicicletas, de hacer un producto a medida para que dure. Pero sí, ¿cómo lo consiguen esos patinetes? Pues alguien, la empresa de renting, encarga ciertas especificaciones del producto para que ese patinete pues dure 1000 caídas y no le pase nada, porque el negocio ahí es rentar el patinete. Entonces, yo pienso que si el Estado, si las ONG, si las fundaciones que piensan y ven seriamente el medio ambiente, se invierten y encargan a estas empresas, no a cualquier empresa, pero a empresas que saben hacer lo que saben hacer, que encargan a, qué sé yo, a Ferrari, a Volkswagen, que fabriquen cierto tipo de productos que realmente tengan cierta calidad, cierto estándar de calidad. Podríamos como deshacernos de esa posibilidad de estar cambiando y cambiando, comprando cada vez nueva cortadora de pasto, nueva licuadora, nuevo todo. Entonces, será una bicicleta para toda la vida. ¿Es posible eso? Es posible. Pero lo que pasa es que nadie encarga ese producto. Y aunque lo encarguen, las empresas no lo quieren hacer porque viven de vender. Entonces ahí hay que hacer como un cambio de rol. Un poco duro, pero hay que como quitarles ese rol de ganar y alguien, el Estado, las ONGs, ¿por qué no se ponen a hacer bicicletas o otras cosas? Que tal vez hasta sería más eficiente de alguna manera en tener una curva más rápida en el cambio climático. Bueno, esa es una cosa que de pronto tal vez es muy exagerada, pero se me ha cruzado por la mente en este momento a raíz de lo que tú dices, Jorge. Chévere, Moisés, inclusive por el ejemplo, ¿no? Por el ejemplo de cómo se puede, o sea que la obsolescencia no es un mal sin arreglo, sino no, que tranquilamente se podría realmente controlar ese tema de la obsolescencia, ¿cierto? Cuando haya voluntad, cuando hay ánimo económico o cuando hay presión político, impositivo, entonces las cosas empiezan a cambiar.
Julio, tú tienes el micro, no, a ver, no tienes abierto el micrófono porque estás en el otro, pero no sé quién quiere hacerse uso de la palabra, estamos en la segunda vuelta y con bastantes cosas que he preguntado yo. No sé quién se anima. Sí, Julio, adelante. Bien. Primero, una alegría escuchar a Moisés. Un abrazote desde acá, desde Montero, desde Incade. Antes de olvidarme, quisiera recomendarles de escuchar hace, creo, de la década del 70, un disco de Rubén Blades, Plástico. Si lo escuchan, algo de lo que hoy día estamos conversando tiene que ver con esa canción. Bien, creo que sí es posible construir cosas, producir cosas que no sean desechables. El problema es que no es rentable para el sistema. Y mientras tengamos en la dirección de los países, de las empresas, el famoso libre mercado y la producción de agiotista de las grandes empresas, estos van a seguir, ¿no? Porque si seguimos, recordemos los relojes antes cómo eran, ¿no? Que había que darles cuerda, que duraban y que el abuelo te podía heredar al papá y el papá heredaba, y el hijo heredaba, el nieto heredaba el reloj del abuelo. Hoy día esos relojes no existen, ¿no? Ya ni me acuerdo las marcas, ¿no? Pero no existen. Todos son, como diría el libro de Galeano, usar y botar, ¿no? Usar y tirar. Entonces, creo que eso es un tema que el sistema y un cambio radical del sistema podría ser. Mientras tanto, lo que nos corresponde hacer son las pequeñas cosas que puedan ayudarnos a generar esto. Y esto creo que uno de los temas es, vuelvo a insistir en esto del consumo responsable. El consumo responsable y el estar viendo, identificándonos con el decrecimiento. Y una de las, por ejemplo, yo ando peleando o tratando de conciliar con mi familia y con los amigos de mi alrededor, por ejemplo, cuánto de posibilidad podemos hacer de evitar ir a los supermercados. Hay veces es irremediable porque hay alguna cosa específica que solamente venden ahí, no lo encuentras en el mercado. Pero el hecho de que uno pueda ir al mercado todas las semanas, por decir, te va a ayudar no solamente a colaborar con esa economía popular del mercado, sino a ahorrar dinero porque vas a encontrar las cosas mucho más baratas. Y vas a encontrar una relación inclusive mucho más cordial y fraterna con el vendedor que lo que pasa en los supermercados. Y el otra cosa es lo que Jorge decía, ¿no? Podemos entrar también en este tema de, hablando del decrecimiento, a bajar el consumo y afectar a nuestros países. Creo que esa competencia o esa posibilidad que hay lleva a gobiernos progresistas a pensar de que eso es imposible y a unirse a la ola de producción cada vez que afecta mucho más al planeta, ¿no? No solamente en esto de la economía circular, sino también en esto de la explotación irracional de los recursos naturales, ¿no? Y hoy día tenemos, hace poco también conversando, por ejemplo, sobre esto de la producción del expansionista, de la agroindustria, por ejemplo, que como salida a la crisis que se avecina o que cada día se siente más en Bolivia, muchos de los sectores progresistas creen que la alternativa es explotar más los recursos naturales, ampliar más la frontera agrícola y seguir profundizando la huella de esta ecológica, ¿no? Ahora,
Desde Europa te dicen eso está mal, pero ¿por qué? Porque ellos ya avanzaron totalmente a esta situación. Ya no hay. Entonces, esa contradicción la vamos a vivir permanentemente. Por eso yo creo que esto de la economía circular, el consumo responsable y este eje del decrecimiento, tiene que estar ligado a una economía de resistencia que lo podemos dar los pequeños grupos y que ojalá cada día podamos ser más, ¿no? Podamos ir avanzando a mejorar por lo menos los pequeños espacios y la suma de estos pequeños espacios puedan hacernos de repente mejorar las condiciones. Eso, compañero. Gracias, Julio. Alejandro, por favor. Gracias. Brevemente sobre el ejemplo que hace rato nos compartieron sobre la segadora de pasto. Me ha hecho pensar varias cosas súper interesantes. Un ejemplo práctico. Yo creo que en nuestra cultura, por lo menos local, pasa lo que ha pasado en el ejemplo. Siempre tratamos de extender la vida de todas las cosas que tenemos, pero esa vida cada vez se hace más corta, la obsolescencia que han mencionado, etcétera, ¿no? Ahí se ajusta muy bien un camino, el camino de la teoría circular que tú dices, o que hemos visto hoy día, que habría que debatir. Dos, hay otros caminos. El otro camino es, no me compro o no uso o no reparo mi segadora y solito o con compañía podo el pasto y se paga por eso. ¿Estoy dispuesto a eso? Otro camino puede ser, lo dejo como está mi jardín, que se enchume. Y otro camino puede ser que algún rato con estos cambios climáticos se incendie mi jardín y mi casa. No sé, lo que quiero decir que es un bonito ejemplo que nos debería hacer reflexionar sobre los caminos y dónde estamos. Y debería motivarnos a probablemente vivir de nuestros valores. Eso quería decir. Gracias, Alejandro. Estoy viendo ahora los micros que están cerrados, no lo puedo creer. ¿Creen ustedes de que... Sí, sí, Jorge, Moisés. faltaría un camino, lo que dice Alejandro, que sería el camino de alquilar. Porque yo me doy cuenta que me hubiera sido más fácil cuántas veces yo cortaba el pasto, pues tal vez me hubiera sido hasta más económico alquilarme en las veces que necesitaba ese aparato. Entonces, pero como tenemos un poco la mentalidad de que siempre queremos lo propio y que mejor es tenerlo a mano todo el tiempo, es una mentira también, porque en realidad no estás todos los días con la cortadora, ni con la bicicleta, o no sé, o con lo que necesitemos. Entonces, una salida, pues es un alquiler, pero de cosas que sirvan, un alquiler social, no el alquiler abusivo que a veces hacen algunos. Entonces, si nos organizamos todos y entre 10 compramos una buena cortadora, segadora, pues estoy seguro que las 10 familias podrían usar y solucionar su problema y nos saldría a todos más baratos hasta el mantenimiento, hasta cambiarla nuevamente. Pero hay que salir de esa mentalidad de la propiedad. Y yo veo mucho que aquí en España se está adelantando en esas ideas. Por ejemplo, ya tú puedes comprar una vivienda, digamos un departamento para turismo en el mar, pero solamente compras una semana o unas 2 semanas. Es el uso exclusivo de ese departamento para tu vacación. No necesitas comprar y que sea tuyo y no lo uses durante todo el año. Entonces, de esa manera también la gente mayor estoy viendo que está vendiendo sus casas, pero te está vendiendo como la nuda propiedad.
Es decir, te está vendiendo el derecho que tú entres a su casa cuando él muera. Entonces, la gente se da cuenta también que la vida tiene como un límite y a partir de ahí intenta un poco salir también de ese esquema de propiedad y más bien entrar al acceso, a la idea del acceso a ciertos productos. Entonces, esa es una manera, me parece que podría ser también una respuesta a todo el tema esta de la sobreproducción y todo lo que generamos con el desecho, el desperdicio de productos. Súper Sí, importante, Moisés. Sí, Caterine y Palmira. Caterine, sí. adelante. Quería aportar justamente, ¿no? Esas ideas que van surgiendo. Por ejemplo, si no tenemos, sigamos con el ejemplo del compañero Moisés, ¿no? Si no tenemos la podadora, tomando en cuenta que estamos sintiendo la crisis económica y que hay bastante desempleo y la gente de a pie es la que más lo siente, ¿no? También otra es poder utilizar la mano de obra de esa gente que se compra una podadora y busca una fuente de ingreso para él y su familia. Por ejemplo, yo que vivo en un barrio alejado de la ciudad, por 10 pesos me cortan el césped en casa, por 10, 15 pesos, entonces no tengo que comprar una podadora y sí a un precio económico me cortan el césped y estoy también aportando, ¿no? A gente que igual necesita. Entonces son varias opciones, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, no tenemos una sola. Simplemente tenemos que reflexionar, ¿no? Y ver esas alternativas que nos ha mencionado el compañero y que hemos ido viendo, que los compañeros han ido compartiendo. Entonces, y de esa manera estamos pues encaminándonos, ¿no? A esta economía circular. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Y el micrófono, Nelson levantó la mano. Adelante, Nelson. Muy buen día, muy bonito hoy el conversatorio, la verdad muy agradable y esto me lleva a muchas reflexiones y también me hace recuerdo de muchas cosas. Yo recuerdo cuando era muy niño y como he sido el penúltimo de los hermanos, mi madre con su baja economía que tenía aquellos entonces y bueno, siempre nos hemos manejado así. Ella lo que hacía, bueno, en ese entonces, mire cómo no, sabía ahorrar y también ver la forma de cómo criarnos nosotros. El tema era que si yo cuando estaba en la escuela, me tocaba primero en básico, lo que hacía era que utilizaba el libro de mi hermano, que era porque ellos ya habían avanzado. Hasta a veces la ropa de mi hermano que dejaba me lo tenía que poner yo, por situaciones, es decir, no había un consumo bastante. El tema era que, es decir, todo lo que dejaban mis hermanos mayores, los hermanos menores lo utilizamos tanto en lo que es en la educación, en la vestimenta y en otras cosas más, tal vez en los artefactos del hogar, ¿ya? Y yo no, bueno, claro, nunca, como era muy niño, no me daba cuenta, pero ya mi madre que nunca, ella apenas llegó hasta primero básico, pero esa cultura lo tenía desde hace muchos años. Y siempre le decía a mi hermano, a mis hermanas mayores y a mi hermano mío, cuiden las cosas, cuiden porque eso les va a servir a tu hermano. Y a veces no hay plata para comprar y entonces tenemos que volverla a reutilizar. Entonces mi hermano ya estaba en un nivel superior ya en clase. Se guardaban las cosas y cuando yo llegaba a ese nivel de ese curso yo tenía que utilizarlo. Ya no había un gasto, digamos, ¿no? Y en otro en el campo también de la misma manera. En el campo, bueno, mi padre siempre fue del campo, fue agricultor que apenas llegó a primero básico, en paz descanse. Él siempre era muy solidario. Decía, yo tengo esto, me sobra esto, ¿por qué no lo lleva? ¿Necesita para sembrar algo? Ah, yo tengo aquí, te doy allá. A cambio de que también el otro le daba, producía y le devolvía en producto. Es decir, no había mucho consumismo, incluso hasta en los agroquímicos. Es decir, lo que le sobraba a él se lo compartía al amigo y el amigo le devolvía en producción, así como un trueque, digamos, ¿no? Y la verdad ya se veía hace tiempo, pero ahora con esto de la globalización, la tecnología y todo, creo que las novedades que nos ofrece las tecnologías creo que nos llevan mucho a la mente a los ciudadanos para querer
tenerlo todo pues novedad, ¿no? Y al final de cuentas todo, como ya lo dijo el compañero, tener el vehículo de último modelo, el teléfono de último modelo, y tal vez querer tener hasta la cocina de último modelo, digamos, ¿no? De que es del hogar. Entonces yo creo que también eso afecta también a lo que es el consumismo, la verdad, nos está llevando con la basura desechada por todos lados. Y también pues viene yo creo de una cultura también de la familia que yo creo y pienso que esto hay que conversar en familia con los hijos y decirle, bueno, esto no se puede hacer, es porque es esto, explicarlo, ¿no? Para que poco a poco, porque al final de cuentas a veces los hijos quieren todo novedad, porque yo me acuerdo con el anterior trabajo que yo tenía, había un niño, le decía a su padre, llegaba con una notita, la lista de educación física, y justamente en la lista de educación física decía ahí que tenía que comprárselo un tenis Reebok, y el padre le decía, ¿y Reebok siempre tiene que ser hijo? Le decía, digamos, ¿no? Y ya, bueno, el niño ya venía con la mentalidad de las novedades que había, pues, de los compañeritos también, o de las compañeritas. Entonces ya venía todo así. Entonces, la verdad, me gusta mucho el conversatorio y la verdad que me lleva a la reflexión y también, bueno, lo vamos a compartir con algunos amigos que yo mayormente trabajo con lo que es el campo. Tengo un cargo, una dirigencia en el campo y creo que también aprendí mucho de ello. Gracias. Gracias a ti, Nelson. Con la palabra, Jorge. Ya, adelante. Sí, yo me quedo pensando también en este tema del decrecimiento. Nosotros somos papás o mamás la mayoría, y cuando a nuestros hijos jóvenes les queremos decir, bueno, no cometas no tomes esta decisión o no hagas tal acción porque vas a tener este resultado, porque ya somos viejos y vivimos de la experiencia y conocemos lo que ha pasado y lo que les puede pasar, ¿no? Entonces, y con el tema del decrecimiento lo mismo, si hay un discurso reivindicativo, ¿no? De los países como Bolivia, como los otros, de que no, nosotros queremos industrializar, no, nosotros queremos fregar nuestro medio ambiente, déjenos experimentar, ¿no? Para luego demostrar lo que ya está demostrado que no funciona, ¿no? Solo con el afán reivindicativo de que también nosotros queremos probar. Es cierto que también hay incoherencia a nivel de los otros países que están desarrollados, que están haciendo un proceso de decrecimiento, porque no pueden llevar adelante ese decrecimiento sin la explotación de los recursos naturales de los países también como el nuestro, ¿no? Entonces es algo tan circular como la economía circular, o sea, vamos de un lado hacia el otro y no estamos pudiendo avanzar, ¿no? O sea, la realidad es de que los modelos económicos no resuelven el problema, sino han profundizado la situación. Nosotros seguimos viendo, al menos yo sigo viendo contradicciones, por ejemplo, en organismos internacionales, donde siguen presentando el crecimiento económico como un objetivo del desarrollo sostenible, cuando ya ellos mismos van sacando otras resoluciones, por ejemplo, sobre el tema del que el desarrollo humano, que un ambiente sano es también un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces, reconocen la agricultura familiar, reconocen la agroecología, sin embargo, esto no apunta este tipo de enfoques como la agroecología, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, que también ha tenido la propia resolución de las Naciones Unidas, como nos va a permitir salir de esta crisis social y ambiental, son contradictorias al objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces creo que no hay una total, hay cuestionamientos, ¿no? Que se están dando, que siempre se van a hacer al modelo económico capitalista, que es el que al que se le achaca todos los males que tenemos, y en realidad es un enfoque más consumista que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? Y desde mi perspectiva creo que tenemos que volver nuevamente a lo que siempre decimos, a los cambios individuales, ¿no? A los cambios familiares, y desde nuestro entorno más cercano ir promoviendo la adopción de principios de la economía circular, ¿no? Que no lo veo como algo que no se pueda realizar, pero sí nuevamente me viene el tema de los tiempos. ¿Tendremos el suficiente tiempo para poder cambiar
nuestros hábitos vinculados al consumismo, ¿no? Como estamos viendo, cómo se está acelerando el cambio climático, vamos a lograr. Algunos también han dicho que la economía circular no resuelve nada, ¿no? Bueno, también en la primera parte, bueno, desde lo que se promovía inicialmente la economía circular, no logramos reutilizar o reciclar gran parte de los desperdicios, ¿no? Si es que no cambiamos los principios de los procesos productivos, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, escuchándolo también a las compañeras y compañeros, sus experiencias, como en otros espacios que ya hemos tenido, tiene que ser desde lo personal, familiar y desde lo local, ¿no? Es difícil enfrentar la globalización y sus tratados de libre comercio y la influencia que tienen estos en las economías locales y las tendencias también de consumo de las personas, ya que también hay campañas muy agresivas también para que nos alineemos a este consumismo, a homogenizar nuestros hábitos alimenticios. Entonces, la educación, todo está alineado a este modelo, ¿no? Entonces, pero lo importante creo que es la conciencia, ¿no? Mientras nosotros seamos conscientes de lo bueno y de lo malo, vamos a poder seguir adelante. Gracias, Jorge. A ti, Sheila, gracias. Adriana, tú tenías el micro abierto y esperando a mucho tiempo. Adelante. Sí, nada, que simplemente, o sea, sabemos que el modelo que rige es todo un monstruo que tiene muchos tentáculos, ¿no? Pero y Sheila con su preocupación, ¿tendremos tiempo? Si me preguntan a mí, le digo, ya, yo estoy cumpliendo 70 años el próximo mes y no sé cuánto tiempo más me queda, pero mantengo el optimismo de que, o sea, vamos con nuestras pequeñas experiencias. Yo decía antes que me había costado tanto, me costaba tanto con mis hijos el cambio de hábitos, pero ahora mis hijos son padres y ya los veo peleando por cambiar hábitos de alimentación en los hijos. Y eso digo, bueno, o sea, estaba tan desesperanzada yo, pero ahora veo que mi insistencia, estar todas las veces con mi constancia ahí, está dando sus frutos. Y ya puedo hablar con ellos y ya veo que están pensando de otra manera, que ya miren el planeta como lo que es, como una casa común. Entonces, y eso me da esperanza. Son nuestras pequeñas acciones del día a día y no preocuparnos si nos queda tiempo, porque yo puedo tener 20 años y mañana tengo un accidente y me voy. Me voy y no, lo que va a importar es lo que yo estoy haciendo ahora, lo que estoy dejando como huella para los que vienen detrás de mí, ¿no? Y yo digo, es esto de la economía circular, pues te empuja a la solidaridad, a volver a ser solidarios, a volver a conocer al vecino que vive a mi lado, que vive en mi barrio, y quizás, o sea, volver a las épocas del cooperativismo, ¿no? Que, o sea, el modelo lo aplastó a eso y quién sabe, y pensando en pequeñas cooperativas así, pequeñitas, o sea, unirnos familias y ver qué tenemos en común, que estamos pensando igual y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Una compañera decía, tenemos que generar trabajo, que es lo que menos hay ahorita en Bolivia. Aquella persona que en mi casa también va. Doña Diana, te da su pasto alto en su casa, ya no tengo desbrozadora porque 2 veces me la han robado. Entonces, ¿le puedo? Entonces, vamos generando también trabajito para la gente que está emprendiendo que tiene apenas como herramienta de trabajo una podadora, ¿no? Y que con eso se está ganando la vida. Entonces, digo yo, no desesperarnos, tendamos más bien a hacer una lucecita que por muy tenue que sea nuestra luz, está iluminando. Gracias. Mira. Ya, interesante, ¿no? Los comentarios de los compañeros hacen que uno se acuerde de cosas y de situaciones vividas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que antes mi tía solía canjear revistas, ¿no? Había casas llenas de revistas y no necesitaba comprar. Iba y canjeaba novelas, ¿no? Entonces, yo creo que
había la necesidad, ¿no? De no comprar, había la necesidad de que haya ese tipo de negocio, ¿no? Donde podían prestar el servicio a la gente. Y Sí alquilaban tenemos... una revista, Palmira. Alquilaban. ¿Cómo? O sea, cuando yo aprendí a leer, o sea, no tenía libros en mi casa. Y entonces yo recurría a esos puestitos a alquilar mis revistas para leer. Sí, los condoritos, ¿no? Sí, yo igual. Bueno, entonces, yo creo que de a poco hay que volver a eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a mi papá que es reciclador, se puede decir, porque todo lo guarda. Todo lo guarda, aunque lo malo es que tiene ambientes así llenos de cositas y que no quiere botar, pero ahorita pensando, él nunca le falta el dinero. Es una persona tan abundante y siempre él dice, no hay que botar las cosas, atrae pobreza botar, y acumula cosas, ¿no? Yo creo que algo de verdad hay en lo que dice, ¿no? Y bueno, creo que en municipios chiquitos como el de acá, si las autoridades fueran conscientes del reciclaje, del cambio climático, del consumismo y todo eso, podrían fortalecer centros de acopios grandes, ¿no? Donde se pueda reunir todas las cosas que se desechan, porque hay cosas sanas que a veces se desechan, ¿no? Por ejemplo, la ruedita para, no sé, la podadora o cosas así, ¿no? Que se bota y que por falta de comunicación, conexión entre vecinos, no se arregla eso, ¿no? Todo se va al vertedero, en el mejor de los casos se recicla, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer iniciativas así, ¿no? Centros de acopios grandes donde se acumule las cosas, se seleccione y se ponga a la venta, ¿no? Y de esa manera vamos a contribuir también a tener una economía circular, ¿no? Eso sería mi comentario. Gracias. Pregunta del millón ahora. ¿Ese tema nos da para echarle más diente o, por ejemplo, de pensar para la próxima vez, pero no con el resultado de que nadie quiere participar, porque eso siempre es el riesgo, de hacernos la pregunta también hasta qué punto podríamos llevar más a la práctica, digamos, aquellos elementos que nos parecen como simpáticos de la economía circular a nuestra cotidianidad? ¿Es algo artificial o sí valdría la pena de hacernos la pregunta y de compartir la próxima vez en qué se nos ocurre que quisiéramos o que de pronto ya lo estamos haciendo? No sé si lo dejamos más bien en remojo a este tema. Ayúdenme en opinar. Sheila, adelante. Sí, a mí me parece súper interesante continuar para no cortar la reflexión, pero tal vez podríamos algunas personas, o lo que podamos hacerlo, buscar algunas experiencias así más locales que estén aplicando este enfoque de economía circular, o tal vez también desde la experiencia individual, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Para poder ver en la práctica ya cómo se está implementando este modelo o qué experiencias individuales de los que participamos acá podemos rescatar también para las nuestras, para guiarnos, ¿no? Yo diría que profundicemos en la práctica. Muchas gracias. No sé qué dicen las demás y los demás. Vamos a preguntar ahora a las y a los demás, pero gracias por este pronunciamiento y ya por la propuesta tuya también, diciendo de que por un lado sería interesante experiencias individuales o pueden inclusive ser propósitos que sí quisiéramos convertirlos en experiencias, pero todavía no lo hemos logrado, o de pronto lo que logramos, como también experiencias referenciales que conocimos de otra parte que lo podíamos compartir. Entonces, esto, ¿qué piensan los demás? Adriana tiene abierto el micro, adelante. Sí, me parece muy bien, porque si no, es como que empezamos un tema y luego lo dejamos y vamos a otro. No, demos continuidad y profundicemos, porque es súper el tema. De acuerdo también. ¿Cuáles son los demás opiniones? A ver, ¿quién estaba? Caterine, tú. Sí, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que continuemos, que profundicemos, porque muy bonito. Ya lo decían las compañeras, ¿no? Recordamos cosas que vemos de nuestra niñez o que aún nuestros padres o nuestros abuelos practican,
o nosotros mismos, ¿no? Entonces, y si podemos encontrar, yo siempre igual observo en las comunidades, ¿no? Todavía se vive esto, ¿no? De reutilizar, de consumir menos, pero a veces somos nosotros los que desde afuera ingresamos y vamos con ese consumismo o les contagiamos, o ellos ven también que nosotros estamos con cosas nuevas y ellos tratan también de imitarnos. Entonces sería bueno seguir profundizando al respecto. Muy bien. Alejandro, tú tenías el dedo arriba, que quiere decir que también, Julio. Muy de acuerdo. Creo que es Palmira, importante que también. traigamos alguna experiencia o alguna propuesta de qué es lo que podemos hacer. Ok. Palmira. Sí. De acuerdo, igual sobre todo me vino a la mente lo que decía creo Moisés, el tema de que ya ahora hay una nueva ola donde ya no se tiene que comprar ni las casas, ¿no? Ni las cosas, ya todo se alquila, se piensa creo más en ahorrar dinero y no llenarse de cosas, ¿no? Que licuadora, que moledora, que no sé qué. Entonces ese tipo de cositas, experiencias, yo creo que está bueno, ¿no? Imitarlo, ¿no? Me acuerdo que en la pandemia se me vino a la mente, se lavaba ropa en las calles, ¿se acuerdan? Que había camiones con su lavadora, se lava ropa. Bueno, la necesidad a veces nos hace ser creativos, ¿no? Y sí, me gustaría continuar con ese tipo de experiencias. Entonces, yo creo que ya eso es un voto muy claro. Los que se pronunciaron, que casi todos dicen que sí, que lo vamos a hacer. Entonces, para la próxima vez, yo dentro de un ratito, como siempre en el chat, les mando la fecha. Va a ser un miércoles de aquí. Ahí sí tengo que exponer, o sea, te patear un poco la fecha, porque voy a estar de viaje en mayo un ratico también en Alemania, y ahí sí el cambio de hora es un poco complicado. Entonces prefiero más bien de que cuando ya estoy de nuevo acá, pero les mando, ahí sí la fecha sería el 31 de mayo, que es un miércoles, a la misma hora para ustedes y para mí. Y yo les mando entonces de que nos vamos a quedar en el tema de la economía circular, y lo que deberíamos traer son experiencias o compromisos individuales, y en caso de que haya también experiencias referenciales que conocen ustedes en ese sentido, tráiganlo para que lo compartamos. En ese sentido, lo que me da mucha pena es que Margarita al final no logró, no hemos sido capaces, digamos, de decir técnicamente qué tenía que hacer con el celular. Yo no soy muy diestro tampoco, pero de todos modos ella dijo, voy a estar pendiente de la grabación, ojalá. Obviamente les mando después los coordenadas y también los links de la grabación, y nos vemos de aquí por más tardar el último día de mayo, ¿cierto? Les agradezco por el interés. El blog presencial sigue moviendo la cola. Chévere también que Moisés del otro lado estuviste con nosotros. Es muy interesante también que Moisés nos cuenta un poco, porque ya en Europa muchas veces las cosas parecen que muy de avanzada, sí, hasta cierto punto de avanzar, pero también con otros riesgos, ¿cierto? Lo de compartir, por ejemplo, siempre se mete un poco también el afán, el interés económico, que a veces no tiene que ser malo, cuando no lo instrumentalizan. Y eso a veces en Europa es también el riesgo de que lo que empezó muy bien con el compartir carro, ¿no? El car sharing, en España han sido uno de los pioneros, y rápidamente nacieron empresas que descubrieron este negocio también, que alquilan al final también este concepto con la gorra del comunitarismo, y de atrás muchas veces hay un afán, digamos, y una idea, digamos, de negocio de empresas. Eso al final, bueno, eso también valdría la pena discutir en algún momento. No tiene que ser mala la idea, la iniciativa empresarial, con tal que haya una claridad y un norte de que la empresa primordialmente no busca solamente optimizar ganancias, sino que también contribuye su parte. Yo creo que las empresas pueden dar su parte y contribuir mucho, digamos, a esta reingeniería que necesitamos. Inclusive existen empresas
las empresas B, ¿cierto? Empresas que ante todo, digamos, están intentando de cumplir un papel, digamos, para el bien común, además de ganar dinero y de no entrar en bancarrota, de eso no se trata. Sobre eso en algún momento podemos discutir. Para hoy yo les agradezco mucho por el interés. Nos vemos el 31 de mayo, les mando lo que necesitamos y entonces a la tarea de cranear qué van a traer para la reunión del 31. Les mando un fuerte abrazo. Igual, Y hasta otro. la próxima. Nos Chao, vemos. chao, Jorge, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós, Un abrazo, adiós, que les vaya muy bien. Chao, Moisés. Chao, chao. Escucharte. Chao.